Muy bien, vamos a revisar cuál es el procedimiento para poder vaciar o llenar los formatos de declaración y posteriormente enviar nuestra declaración a la plataforma. Nuevamente tenemos que ingresar a nuestro navegador y vamos a ingresar a la página de la ESAF. Recuerden, la página es esaf-mediomorelos.gov.mx. Una vez dentro de la página, ingresamos al menú Funciones, submenú Formatos de declaración patrimonial. Nos va a redireccionar y al deslizarnos hacia abajo, vamos a encontrar primero la guía para realizar las declaraciones de situación patrimonial. Es un link, es una guía muy sencillita, que es de refuerzo a estos videos que estamos realizando. Y posteriormente van a encontrar las normas e instructivo de llenado. Como les comenté al inicio del video, es importante que revisemos estas normas e instructivos. ¿Por qué? A pesar de que ahorita voy a revisar con ustedes los formatos, posiblemente pudiera llegar a quedar alguna duda respecto a algún campo en específico, qué información hay que llenar o qué dato hay que poner o cómo se tiene que presentar. Entonces, yo los invito a que lo revisen porque aquí nos detalla en cada campo qué es la información que nos está solicitando el formato. Y viene muy detallado toda la información que se está pidiendo. Entonces, como les comento, los invito a que la revisen y si llegara a quedar alguna duda adicional, con gusto los puedo atender vía correo electrónico o vía telefónica al 777-482-7351. Con gusto ahí los puedo atender en caso de que después de ver el video y de revisar estos instructivos, llegara a quedar alguna duda o tienen un tema muy específico, con gusto lo platicamos y aclaramos cualquier duda que pudiera surgir. Bien, regresamos nuevamente a donde estábamos en la página del ESAF y posteriormente vamos a encontrar los formatos de declaración completa. Recordemos que estos formatos, como ya lo comenté, los va a presentar todos aquellos servidores públicos que tengan un nivel igual a jefe de departamento u homólogo y hasta el nivel máximo en cada ente público, en este caso hasta el nivel máximo dentro del ESAP o del Congreso del Estado. Y posteriormente en la parte de abajo vamos a encontrar las declaraciones simplificadas. Estas declaraciones las va a presentar aquellos servidores públicos que tengan un nivel menor a jefe de departamento u homólogo, ¿vale? Ya habíamos platicado también que a pesar de ser la primera declaración que van a presentar aquellos nuevos sujetos obligados, la declaración que tienen que presentar es una declaración de modificación, no de inicio, ojo, nuevamente repito, se tiene que presentar la declaración de modificación, ¿sale? Entonces, damos clic aquí en modificación. Vamos a revisarlo de manera general, muy rápidamente. Lo que quiero que vean aquí son los menús o los campos que tienen que llenar. Son solamente 6, como ya lo comenté, y es información de datos personales del declarante. Realmente no es una declaración tan compleja o que nos lleve mucho tiempo prepararla porque son datos personales que todo mundo o conocemos ya o los tenemos muy a la mano y no nos va a llevar muchísimo tiempo el contestarla. Son datos generales, aquí como lo pueden ver en el apartado 1 es datos generales, el 2 es el domicilio del declarante. Lo voy a ver de manera muy general, solamente quiero que vean los formatitos y ahorita cuando revisemos la declaración completa nos metemos un poquito al detalle de en cada apartado. Datos curriculares, datos del empleo, cargo o comisión actual, experiencia laboral. Aquí, ojo, quiero hacer un paréntesis, van a haber 5 hojitas iguales a esta porque se está solicitando que se reporte la experiencia laboral de los últimos 5 empleos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue aquí enumerar con unos subíndices 5.1, 5.2, aquí en el ángulo superior derecho, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5. Pero si se fijan, cuando ingresen, van a ver que es el mismo formatito, se repite 5 veces por la razón que les acabo de comentar. ¿Sale? Y por último, solicita que se reporten los ingresos del declarante por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre, en nuestro caso ahorita, de 2020. Entonces se reportan los ingresos que se perciben por el cargo público que se desempeña y
otros ingresos. Y aquí viene el submenú de los conceptos por los que se pueda percibir esos otros ingresos. Ahorita que revisemos la declaración completa, como les comento, nos vamos un poquito más al detalle, pero solamente quería que vieran que eso es todo lo que se tiene que declarar en el caso de la declaración simplificada, ¿sale? Es muy sencillito, muy rápido, y espero que no haya mucha duda al respecto. Vamos a revisar de manera un poquito más detallada el formato de modificación de la declaración completa, que esto es lo que vamos a estar también presentando. Aquí ya, si se fijan, ya son más hojitas, tenemos 57 hojas. No nos espantemos, es también por el tema de que se duplican muchas hojas por la información que se pide. Y realmente no es mucho el cambio en cuanto a la declaración anterior. Viene un poquito más detallado, pero ahorita lo revisamos con detalle. Lo primero que vamos a encontrar es una nota. Sírvase a revisar las normas instructivo, como ya les comenté, ya lo vieron. Y pide aquí un dato. Algo que quiero aquí recalcar es que cuando nosotros abrimos el formato, nos va a abrir un PDF, como lo menciona aquí, un PDF, pero tiene la peculiaridad de ser un PDF editable. El área de sistemas de la ESAF nos apoyó mucho en realizar todo el trabajo para que cuando nosotros pudiéramos abrir esta declaración, tuviéramos la facilidad de que nosotros, al posicionar nuestro puntero sobre algún campo, tuviéramos la oportunidad de darle clic y poder nosotros aquí llenar información, ¿sale? Cuando nosotros abrimos un PDF en cualquier otra página, el PDF no tiene esa opción de ser editable. Entonces, el área de sistemas nos puede ayudar con esta situación. Y, por ejemplo, en el caso de las opciones que haya que como seleccionar, aquí, por ejemplo, en el caso de la situación personal o estado civil, podemos nosotros nada más posicionarnos y dar un clic y se va a seleccionar el campo. Entonces, esa es otra peculiaridad que tiene también el formatito de la plataforma. Bien, vamos a entrar ya un poquito más al detalle. Nos pide datos generales, nombre, apellidos, nuestro CURP, RFC como clave, correo electrónico institucional y personal, el teléfono de casa en caso de contar con él, si no se pone un NA en caso de que no contemos con número de casa, número de celular y el estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo, concubina, concubino, unión libre o sociedad de convivencia. En caso de seleccionar algún estado civil casado, el régimen matrimonial por el que estamos casados, nuestro país de nacimiento, nacionalidad y un apartado de observaciones. Eso es lo que corresponde a datos generales. En caso de domicilio, está seccionado en dos partes el formato. Del lado izquierdo, en esta parte de aquí, son en caso de habitar en México y aquí en caso de habitar en el extranjero. Yo creo que la gran mayoría vamos a estar aquí. Solamente se llenaría la parte izquierda del formato. Esta se quedaría en blanco, ¿vale? Posteriormente vienen los datos curriculares del declarante. Aquí en la escolaridad se pide que se reporte el nivel máximo de estudios. No es necesario que pongamos desde primaria, secundaria, bachillerato, únicamente el nivel máximo. Si tenemos licenciatura o fue nuestro nivel máximo, hasta licenciatura, si no una especialidad, maestría, doctorado, el nivel máximo que hayamos obtenido. Viene la institución educativa, la carrera o área de conocimiento, el estatus, ya sea que se esté cursando, finalizado o trunco, y el documento que obtuvimos de esa escolaridad, ya sea boleto, certificado, constancia o título, la fecha en la que se obtuvo ese documento y el lugar donde se ubica la institución educativa. Posteriormente vienen los datos del empleo, cargo o comisión actual. Para nuestro caso, todos los que vamos a estar declarando, recordemos que esta plataforma es de uso exclusivo del personal adscrito al Poder Legislativo. Por lo tanto, el nivel de gobierno va a ser estatal y el ámbito público va a ser legislativo. Aquí en el nombre o ente público puede ser ESAF o Congreso del Estado. Nuestra área de conocimiento, empleo, si se está contratado por honorarios, se escoge la opción sí o no. Y el nivel del empleo, cargo o comisión. Aquí nos pide especificar brevemente nuestra función principal, nuestra fecha de toma de posesión del cargo, el teléfono de la oficina y posteriormente el domicilio del empleo, cargo o comisión. Para nuestro caso, únicamente se va a estar llenando la parte izquierda donde dice en México. Posteriormente, viene otra hojita que corresponde a los datos del empleo o cargo.
Nos pregunta que si contamos con otro empleo, cargo o comisión en el servicio público distinto al que ya se declaró. Aquí hay casos muy específicos que por ahí a lo mejor tienen otro empleo en el servicio público, habría que reportarlo. Nos pide exactamente la misma información que en el apartado de arriba, y en el supuesto de que no tengamos algún otro empleo, solamente se pone o selecciona la palomita aquí en el no, y todo lo demás quedaría en blanco. ¿Ok? Posteriormente viene el apartado de experiencia laboral. Como ya les comenté, se está solicitando que se reporte hasta los últimos 5 empleos. Nos pide el ámbito o el sector en el que se elaboró, ya sea público o privado u otro, el nivel de gobierno, federal, estatal o municipal, para el caso de ámbito público, si fue ejecutivo, legislativo o judicial, el nombre del ente público, el RFC, área de adscripción, el empleo o cargo que se desempeñó, especificar la función principal, fecha de ingreso y egreso, y el sector al que pertenece. Aquí viene una serie de opciones. Ahí habría que ubicar a la que pertenece el sector que estamos reportando y ponerle una palomita, ¿no? Ejemplo, no sé, servicios de salud. Ponemos palomita y ya con eso quedaría reportado ese apartado. Y el lugar, también aquí se selecciona con una palomita el lugar donde se ubica nuestro empleo, donde se ubicó nuestro empleo. Como les comenté, esta hojita se repite 5 veces. ¿Sale? Aquí aparece el numeral 5.1, 5.2, aquí en el ángulo superior derecho, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5. En todas las hojitas es exactamente la misma información, recordando que nos está pidiendo que declaremos los últimos 5 empleos o cargos. Posteriormente, el apartado 6 nos pide los datos de la pareja. Viene igual nombre, apellido paterno, materno, fecha de nacimiento, RFC, la relación que tiene con el declarante, ya sea que sea cónyuge, concubino, concubino u unión libre, sociedad de convivencia, si es ciudadano extranjero, el CUR de la pareja, dependiente económico sí o no, lugar donde reside, México o en el extranjero, o en el supuesto de que se desconozca, si habita en el mismo domicilio del declarante y el domicilio de la pareja. Aunque habiten en el mismo domicilio, les pedimos que por favor reporten nuevamente en este apartado el domicilio de la pareja. Aunque sea el mismo domicilio del declarante, por favor, hay que volver a manifestarlo aquí en el apartado de abajo. ¿Sale? En caso de extranjero, se llenaría esta parte. En caso de que sea en México, se llenaría la parte izquierda. Actividad laboral, en el supuesto de que trabaje nuestra pareja, vamos a poner si trabaja en sector público, privado u otro, y en caso de que no trabaje, escogemos la opción ninguno y el resto del campo o del apartado se quedaría vacío. En caso de que sí nuestra pareja se encuentre laborando, vamos a poner si es sector privado o sector público y llenaríamos o requisitaríamos la parte de abajo, que es el nivel de gobierno, el ámbito público, nombre del ente público, área de adscripción, empleo, cargo, la función principal, el salario mensual, aquí ojo, mensual neto, y la fecha de ingreso al empleo. Todos estos campos, si se fijan, es para el apartado o en el supuesto de que la pareja trabaje en el sector público. Pero si trabaja en el sector privado, vamos a dejar esta parte de arriba, esto de aquí se quedaría en blanco, y vamos a llenar o a requisitar en la siguiente hoja, donde dice nombre de la empresa, sociedad o asociación. Eso ya hace referencia a que es sector privado. Entonces aquí ya estaríamos llenando esta parte de abajo, el RFC, el empleo cargo, la fecha de ingreso, igual salario mensual, si es proveedor o contratista del gobierno y el sector al que pertenece. ¿Sale? Igual si nuestra pareja trabaja en sector, en sector público, la parte de abajo quedaría vacía y solamente llenaremos la de arriba y viceversa. El siguiente punto es el punto 7, datos del dependiente económico. Aquí nuevamente nosotros tomamos la decisión de anexar 5 hojas iguales. Si se fijan, aquí también está enumerado en el ángulo superior derecho, tiene un número 7.1. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 5 hojas igualitas. ¿Por qué? Porque hay muchos servidores públicos que a lo mejor tienen más de 1 o 2 o 3 dependientes económicos.
Entonces, se tendría que llenar este apartado por cada dependiente económico que se tenga. ¿Sale? Nos pide el nombre, apellido paterno, materno, fecha de nacimiento, RFC. En el caso de los menores de edad, los RFCs es válido que estén sin homoclave. Para todos aquellos que ya sean mayores de edad y que ya se encuentren laborando, sí se pide que se reporte el homoclave del RFC del dependiente económico. Y posteriormente viene el apartado del parentesco. Aquí viene una serie de opciones. Ahí habría que escoger en cuál estamos nosotros, en qué supuesto estamos, si es ciudadano extranjero, sí o no, el CURP, si habita en el mismo domicilio, sí o no. Nuevamente, aunque habite en el mismo domicilio del declarante, se solicita que reporten el domicilio en la parte izquierda de este lado. Y el lugar de residencia, ya sea México, extranjero o se desconoce. Y posteriormente pide también la actividad laboral. Si se fijan, es exactamente la misma información que en el apartado anterior. Actividad laboral, nivel de gobierno. En el caso de que nuestro dependiente económico, no trabaje, se va a escoger aquí la opción ninguno y el resto de la información del apartado se quedaría vacío. Y en caso de que sí se encuentre laborando, vamos a poner si es público o privado y llenar los campos que correspondan, como lo revisamos en el formato que acabamos de revisar anteriormente. ¿Sale? Estos datos se repiten por cada dependiente económico, como ya les comenté. Entonces vamos a encontrar el submenú 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5. Si solamente tenemos un dependiente económico, llenamos el primer numeral 7.1 y el resto lo dejamos en blanco, no pasa nada. O si tenemos dos, igual llenamos los dos primeros y los siguientes tres se quedarían en blanco. ¿Sale? Seguimos deslizándonos un poquito más hacia abajo y encontramos el apartado 8 de los ingresos del declarante, la pareja y o dependientes económicos, nuevamente haciéndoles mención que esta información es correspondiente o lo que se percibió entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. Aquí en el primer campo nos pide la remuneración anual, ojo, anual neta del declarante por su cargo público. Vamos a hacer un ejemplo con números inventados. Vamos a poner aquí, por ejemplo, que ganó 100,000 pesos, ¿no? Aquí esto es solamente por el empleo que desempeñó, por su cargo que tiene. Y aquí nos dice otros ingresos. Ojo, aquí dice suma del numeral 2.1 al 2.5. Si se fijan, aquí aparece 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5. Entonces, la información que va aquí es la que corresponde a la suma de todos estos numerales, estos 5 numerales que acabamos de revisar. El primero habla por actividad industrial o comercial y o empresarial. Si nosotros aquí no percibimos ningún ingreso, le ponemos un 0. Ojo aquí, es importante, los que ya han declarado ya saben que este formatito es sin puntos y sin puntos, sin punto 00, aunque aquí nosotros a veces estamos acostumbrados a hacerlo así. Aquí solamente se va a reportar así, a cifra cerrada, ¿vale? Sigo revisando. En caso de sí tener ingresos por actividad industrial, aquí habrá que poner nombre o razón social y el tipo de negocio. Luego nos pide el numeral 2.2 por actividad financiera, que son rendimientos o ganancias. Y aquí nos da una opción de varios tipos de instrumentos que pueden generar algún rendimiento o ganancia. Bonos, valores bursátiles, seguros de separación, capital, fondo de inversión, etcétera, u otro. Entonces, aquí vamos a seguir revisando. Ok. Posteriormente nos pide el numeral 2.3 por servicios profesionales, consejos o consultorías y asesorías. Vamos a suponer que aquí, por ejemplo, damos asesoría y percibimos un ingreso anual de 25,000 pesos. El numeral 2.4 nos pide por enajenación de bienes. Vamos a suponer que vendimos un vehículo y lo vendimos en 30,000 pesos. Es un ejemplo, son datos inventados. Otros ingresos, no, vamos a suponer que no tenemos. Aquí tampoco tenemos. Entonces,
una vez que ya llenamos hasta el numeral 2.5, vamos a sumar las cantidades que tenemos aquí. En nuestro ejemplo sería 55. Y esa es la cantidad que va a ir aquí en el apartado 2 o numeral 2 de otros ingresos. ¿Ok? Volvemos a la parte de abajo, dice, inciso A, ingreso anual neto del declarante, suma del numeral 1 y 2. Nuestro numeral 1 es este y el numeral 2 es este. Entonces, aquí en este apartado, lo que vamos a poner en el inciso A va a ser la suma de 1 y 2, que en nuestro ejemplo sería 155. Posteriormente, nos pide el ingreso anual neto de la pareja y o dependientes económicos. Aquí habría que reportar la cantidad. Vamos a poner un ejemplo, 70,000. Ejemplo, ¿eh? Y el inciso C nos dice que son el total de ingresos anuales percibidos por el declarante, pareja y o dependientes económicos. Eso quiere decir que es la suma de los apartados A, que es este, y B, que es este de aquí abajo. Entonces, en el caso de nuestro ejemplo, la suma sería 200, ¿no es cierto? 225. 225. ¿Vale? Ok. Ok, entonces sería 225 en el caso de nuestro ejemplo. Y con esta información quedaría concluido este apartado 8 de los ingresos netos del declarante. Posteriormente nos pide declarar en el numeral 9 los bienes inmuebles. Igual les pido nuevamente aquí a todos aquellos servidores públicos que ya el año pasado declararon, al ser un nuevo formato, les pediríamos que por favor reporten nuevamente toda la información de sus bienes inmuebles, cuál es la situación actual y cuál es la situación que tuvieron en el transcurso del ejercicio, si vendieron alguna propiedad, si adquirieron alguna propiedad. Esa es la información que vamos a estar reportando aquí. Nos pide qué tipo de inmueble es con el que contamos, ya sea una casa, departamento, edificio, local, bodega, palco, rancho, terreno u otro. Y aquí nos da una serie, a diferencia del formatito que veníamos manejando el año pasado, una serie de titulares del inmueble y si se fijan viene ya un poquito más extenso. Son bastantes opciones, habría que ahí que leer y fijarnos en qué opción de todas las que nos pone aquí el formato encuadramos nosotros o nos encontramos nosotros como declarantes. Hay algunas opciones, por ejemplo esta, que habla declarante y cónyuge en copropiedad con terceros. Aquí ya nos habla de terceros. ¿Por qué les hago mención de esto? Porque en este apartado de aquí, en estos de aquí, perdón, si nosotros reportamos que nuestra propiedad está en copropiedad con algún tercero, habría que poner aquí información, la información de ese tercero, si es persona física o moral, su nombre y su RFC. En el supuesto de que no, vamos a pensar que solamente vamos a declarar una casa del propio declarante. Aquí nos pide el porcentaje de propiedad del declarante conforme escritura o contrato. Vamos a suponer que es el 100% del declarante. Superficie del terreno y superficie de construcción. Esta parte de los terceros se quedaría así porque estamos reportando que únicamente el titular es el cónyuge. No estamos hablando de ningún tercero. Nos pide forma de adquisición y también nos da una serie de opciones. La forma de pago. Si el transmisor de la propiedad fue una persona física o moral, el nombre de ese transmisor de la propiedad y RFC, y la relación que tiene el titular, en este caso el declarante, con el transmisor de la propiedad. Si tiene algún parentesco, aquí vamos a leer alguna opción, y en caso de que no tenga ninguno, aquí viene la opción de ninguno. Seleccionamos y quedaría listo. Viene el valor de la adquisición, el tipo de moneda. En todos los campos que el formato nos pida tipo de moneda, vamos a manejar la opción moneda nacional. Esa es la opción que vamos a estar manejando. La fecha de adquisición del inmueble, datos del registro público de la propiedad, folio real u otro dato que permita su identificación. Y si el valor de adquisición del inmueble es conforme a escritura, sentencia o contrato. Y por último, el dato de la ubicación, ya sea en México, el apartado izquierdo, o en el extranjero, el apartado derecho. Suponiendo que esa casa que tenemos o que ya nosotros habíamos reportado el año pasado, ahorita la vendimos durante 2020, vamos a llenar todos estos campos que acabamos de ver, pero al final vamos a ponerle aquí que es venta.
venta, vamos a suponer que vendimos esa casa, y al inicio del formato vamos a ponerle que es una baja, ¿ok? ¿Para qué son estos formatitos? En caso de que nosotros no tengamos ningún bien inmueble a nuestro nombre, o que no formemos parte no seamos titulares de algún bien inmueble, vamos a poner la opción de ninguno. Y todo el resto del formato se quedaría en blanco. Estos apartados se ocupan para reportar desde inicio cuál es el estatus que tiene ese bien que estamos declarando. Como les decía en el ejemplo, pensando que estamos dando de baja un bien, que vendimos una casa en 2020, vamos a ponerlo como baja. Sin cambio, en caso de que estemos reportando exactamente lo mismo que se reportó el ejercicio anterior, modificar en caso de que, por ejemplo, a esa casa se le haya hecho alguna, no sé, una adaptación e incrementamos la superficie de construcción, por ejemplo. Aquí sería modificar. Agregar en caso de que hayamos adquirido algún bien inmueble durante 2020 y, como les mencionaba, ninguno, en el supuesto de que no tengamos ningún bien inmueble, escogeríamos o palomearemos esta opción y el resto del formatito se quedaría en blanco. Al igual que algunos otros formatos, aquí se está reportando una hojita de estas por cada bien inmueble que se esté declarando. Entonces, nuevamente van a encontrar en el ángulo superior derecho 5 numerales del mismo formato. Viene el 9.1, 9.2, como viene aquí, 9.3, 9.4 y 9.5. En caso de que no cuenten con ninguno, como les mencioné, con que ustedes seleccionen la opción de ninguno en el primer formato, se entenderá que no se van a ocupar todos los demás y no es necesario llenarlos, no pasa nada. ¿Vale? Posteriormente viene el apartado 10 de los vehículos. Igual nuevamente es información. Toda la declaración es información del transcurso del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Y nuevamente también viene esta cintilla. Si no tenemos ningún vehículo, si adquirimos un vehículo, si va a haber alguna modificación, si no hay ningún cambio respecto a lo que se reportó el año pasado, o si estamos reportando una baja de algún vehículo. Y los datos que nos pide es el tipo de vehículo, ya sea automóvil o bicicleta, aeronave, barco o yate u otro. Y nuevamente el mismo menú del titular. Como pueden observar, viene aquí toda la serie de titulares que pueden ser dueños del bien o del vehículo en este caso. ¿Quién es el transmisor del bien? ¿Quién nos lo vendió? Si es persona física o moral. Nombre o razón social, RFC y la relación que tiene con el titular del vehículo. Marca, modelo y año. Por ejemplo, aquí luego llega a haber confusión. Marca, por ejemplo, Volkswagen. Modelo, el modelo normalmente nosotros lo conocemos como el año, ¿no? Del vehículo. En este caso no, aquí el modelo se refiere, por ejemplo, Jet. Año, aquí sí ya 2015, ejemplo. ¿Sale? Aquí nuevamente pide información de terceros en caso de que nuestro vehículo esté en copropiedad con algún tercero. Si no está en copropiedad, esta parte se queda en blanco. El lugar donde se encuentra registrado, es decir, a dónde está emplacado el vehículo. Por ejemplo, aquí en México, qué entidad federativa, y si es caso que esté en otro país, en el extranjero, por ejemplo, aquí Estados Unidos, ¿no? Un ejemplo. Forma de adquisición, forma de pago, el valor de adquisición del vehículo, tipo de moneda. Recuerden que para todos los casos que sea en moneda, en peso mexicano, vamos a poner moneda nacional, pero es posible que no sé, que tengamos a lo mejor un vehículo que lo adquirimos en dólares, no sé, en algún otro tipo de moneda, habría que especificarlo aquí. La fecha de adquisición del vehículo y en caso de baja, nuevamente si fue venta, si lo donamos, si fue un vehículo siniestrado u otro. Y aquí nos deja en todos los formatos, si se fijan, viene un apartado de aclaraciones o observaciones en caso de que queramos detallar algo más, aparte de lo que se está declarando. Y en este caso, nuevamente, es una hojita por cada vehículo que nosotros tengamos en nuestro haber patrimonial. Entonces van a encontrar en el superior derecho 5 numerales 10 con su numeral 1 del 1 al 5. 10.1, 10.2, es exactamente el mismo formato. 10.3, 10.4 y 10.5. Nuevamente reitero, en caso de que no tengan ningún vehículo,
En el formato 10.1 pone ninguno y el resto se puede quedar sin llenar, entendiéndose que ya no van a ocupar el resto de los formatos. Posteriormente vienen los bienes muebles. Aquí en el instructivo nos hace una indicación bastante peculiar y nos dice textual, se refiere a la información que el declarante reportará sobre bienes que conforme a la normatividad aplicable se consideran muebles, que por su naturaleza, de manera individual o en conjunto, representan una parte considerable del patrimonio del servidor público, de acuerdo con su situación socioeconómica, y que para efectos de referencia, el monto de su valor comercial sea mayor a 1,200 sumas, por lo que se refiere al conjunto de menaje. En el caso de los demás bienes, dicho valor será en lo individual. ¿Qué quiere decir esto? La UMA actualmente está a un valor de 89.62 y 1,200 sumas son 107,544. Lo que quiere decir esto es que vamos a reportar, en el caso del menaje, vamos a reportar todos aquellos bienes muebles que superen este monto. Si tenemos bienes muebles que en lo individual no rebasan este monto, no es necesario que se declaren. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un reloj, pero a pesar de ser un reloj bueno, un reloj costoso, no supera este monto. Entonces, pues no es un bien mueble que sea considerado para reportarse dentro de la declaración patrimonial. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que de nuestro menaje de casa, que el menaje de casa son todos los muebles que componen nuestro hogar, la suma de todo nuestro menaje de casa es el único concepto que se va a manejar en conjunto, el menaje de casa. Salas, refrigeradores, lavadoras, licuadoras, hornos, todo nuestro menaje de casa supera esos 107,544 pesos, ese sí lo vamos a reportar. Vuelvo a repetir, es el único concepto dentro de bienes muebles que vamos a reportar en conjunto. El resto se tendría que declarar por separado. ¿Sale? Por ejemplo, joyas, colecciones, obras de arte o algún otro tipo de bien mueble que pudiéramos llegar a tener en nuestra posesión. ¿Sale? Y nuevamente son los mismos conceptos. El titular del bien, abajo pide información de tercero en caso de que esté con propiedad. ¿Quién es el transmisor de ese bien? Nombre o razón social del transmisor, RFC, la relación que tenemos, que tiene el titular del bien mueble con el transmisor, forma de adquisición, forma de pago, valor de adquisición del mueble, tipo de moneda, fecha de adquisición y nuevamente en caso de ser baja, nos da la opción aquí de que pongamos el motivo de la baja. Y nuevamente van a encontrar 5 hojitas iguales a esta porque se va a utilizar una hoja por cada bien mueble que se esté declarando. Entonces vamos a tener el 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 y 11.5. ¿Vale? Nuevamente hago mención, en caso de que no tengamos ningún bien mueble en nuestro haber patrimonial, en el apartado 11.1 escogen la opción ninguno y el resto de los formatos se puede quedar en blanco. Posteriormente vienen inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores. Nuevamente haciendo referencia a que son entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020. Aquí hay un tema que quiero hacer especial hincapié. Muchas veces, el año pasado nos encontramos con muchos servidores públicos que nos ponían que no tenían ninguno. Nosotros siempre aquí les hicimos el comentario de que mínimo se debe de reportar la cuenta en la que nos transfieren nuestra nómina, porque actualmente todos recibimos nuestra nómina a través de una cuenta bancaria. ¿Sale? Y de hecho aquí nos dice tipo de inversión activo, aquí viene bancaria y aquí nos da la opción de cuenta de nómina. Entonces mínimo debe de estar reportada esa cuenta. Y si cuentan con alguna otra, obviamente tendrán que escoger aquí el tipo de inversión del que se trate, el titular de la inversión o cuenta bancaria. Y estos menús de aquí es bancaria cuando se escoja aquí la opción de tipo de inversión bancaria. Fondo de inversión, aquí están las opciones para cuando es fondo de inversión. Organizaciones privadas, vienen aquí 2 opciones. Posesión de metales, es decir, si nosotros escogemos aquí
una opción, por ejemplo, en este caso bancaria, vamos a llenar alguna de estas 6 opciones y el resto se quedarían vacías hasta aquí, hasta donde dice Afores y otros. Si llenamos, por ejemplo, Afores, vamos a suponer que llenamos Afores, vamos entonces a llenar aquí el apartado de las Afores, pero el resto se quedaría en blanco. Aquí también, ojo, vamos a llenar una hojita por cada tipo de inversión. No podemos agarrar y decir, tengo una cuenta bancaria y también tengo Afores, y aquí voy a poner que es una cuenta de nómina y aquí que es una Afore. No, se va a llenar una hojita por cada tipo de inversión con la que se cuente, ¿sí? Entonces, seguimos con el formato. Aquí se pide el número de cuenta o contrato, el país donde se localiza la inversión, institución o razón social, en caso de que sea aquí en México, institución o razón social y RFC, y en caso de que sea en el extranjero, institución o razón social y país donde se localiza la inversión. Y finalmente, el saldo al 31 de diciembre de 2020, tipo de moneda que está la inversión, y un apartado muy pequeñito ahí para observaciones. Nuevamente, se hace el comentario de que se va a llenar un formato por cada inversión con la que se cuente. Entonces, ustedes van a encontrar aquí 5 formatos exactamente iguales de la opción 12 de inversiones, 12.2, 12.3, 12.4 y 12.5. Seguimos con el apartado 13 de los adeudos. Esos son los pasivos que nosotros tenemos entre el 31, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior, en este caso es 2020. Viene nuevamente quién es el titular del adeudo y vienen las mismas opciones. Tipo de adeudo, nos da aquí una serie de opciones para ver cuál es el tipo de adeudo que tenemos. Ejemplo, crédito hipotecario, automotriz, crédito personal, tarjeta de crédito bancaria, tarjeta departamental, préstamo personal o algún otro que no esté dentro de estos conceptos. Número de cuenta o contrato, fecha de adquisición del pasivo, monto original, tipo de moneda. En caso de información que sea con terceros, se llena esta parte. Saldo insoluto al 31 de diciembre. ¿Quién es el otorgante del crédito? Si es persona física o moral. El nombre RFC y el lugar donde se localiza la deuda. De este formato también van a encontrar 5 hojitas porque se va a reportar una hoja por cada adeudo con el que cuente el declarante, su cónyuge o dependientes económicos. Entonces tenemos 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 y 13.5. Posteriormente pasamos al apartado 14, que son préstamo o comodato por terceros, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior, que en este caso sería 2020. ¿A qué se refiere este formatito? Este formatito debemos de reportar, o se debe de indicar si existe algún bien, ya sea inmueble o vehículo, que sea prestado por algún tercero y que del que el declarante está haciendo uso. Aquí, por ejemplo, tipo de bien, si es un bien inmueble, aquí escogemos si es casa, departamento, edificio, local, bodega, palco, rancho, terreno u otro. La ubicación, y más acá abajo viene, en caso de que sea un vehículo, escogemos la opción de vehículo y vamos a escoger alguna opción, ¿no? Automóvil, motocicleta, aeronave, barco, yate u otro. Y nos pide datos ya muy precisos, el número de serie o registro, dónde se encuentra registrado, México o en el extranjero. ¿Y quién es el dueño o titular? Si es una persona física o moral, la que nos está dando el bien en comodato. RFC, relación que tenemos con el titular, entre el titular y el dueño, y un apartado para observaciones. Aquí nuevamente se agregan 5 hojas por el formato 14 y van a encontrar 14.1, 2, 3, 4 y 5. Exactamente la misma información en los 5 formatitos. Hasta aquí concluiría nuestra declaración patrimonial y enseguida vendría nuestra declaración de intereses. Otro de los grandes cambios que aparecen en estos nuevos formatos, ya viene un poquito más extensa la declaración de intereses. El año pasado se manejaban únicamente 2 formatos. Ahorita ya son un poquito más y viene un poquito más desglosada o detallada la información. Viene la declaración de intereses y nos marca el primer numeral. Dice, participación en empresas
sociedades o asociaciones y se tiene que reportar hasta los últimos 2 años. Aquí el declarante debe señalar si tiene o no participación en empresas, sociedades o asociaciones, como puede ser como socio, accionista, comisario, representante, apoderado, colaborador, beneficiario o algún otro, y ya tendrá aquí que especificar toda esa información. El siguiente es si el declarante participa en la toma de decisiones de alguna de estas instituciones. Se refiere a la condición de permanencia formal del declarante a alguna institución y que cuente con el poder de decisión en ella. Igual nuevamente deberá de reportar hasta los últimos 2 años. Aquí es si el declarante forma parte o toma decisiones, por ejemplo, en organizaciones de la sociedad civil, organizaciones benéficas, partidos políticos, gremios o sindicatos u otro. Y habría que requisitar la información que solicita el formato en esta parte. El siguiente es en apoyos o beneficios públicos. Esto se refiere a la contribución monetaria o en especie que otorga un ente público, ojo, aquí tiene que ser ente público, al declarante cónyuge o dependiente económico. El apoyo en especie se refiere a cualquier contribución utilizando bienes, servicios o beneficios de naturaleza diferente al dinero y nuevamente deberá reportar hasta los últimos 2 años. Aquí, por ejemplo, nos habla si se recibió algún apoyo o beneficio de algún programa, un programa de algún ente público, qué institución lo otorgó, de qué nivel de gobierno, la forma de apoyo, etcétera. Entonces, tendría que llenar estos apartados en caso de haber recibido algún apoyo o beneficio. El siguiente, el numeral 4, nos habla de la representación. Es cuando el declarante actúa a nombre de otra persona física o moral, eso sería en calidad de representante, o cuando una persona actúa a nombre del declarante, eso quiere decir que es representado. En caso de que tengamos ese supuesto, habría que reportarlo aquí. ¿Quién es el que está actuando como representante o representado? Declarante, pareja o dependiente. ¿Qué tipo de representación es? Si es representante o representado, si es persona física o moral. Si se recibe alguna retribución, el RFC del representante o representado. Y si se recibe, perdón, ya había comentado, si se recibe alguna remuneración y el monto mensual, aquí ojo es mensual, neto de esa representación y el lugar donde se ubica, país y sector al que pertenece. Posteriormente, el apartado 5 nos habla de clientes principales. En caso de que tengamos alguna empresa, negocio o actividad lucrativa, deberá señalar a sus clientes principales siempre y cuando el beneficio o ganancia directa del declarante supere de manera mensual las 250 UMAS. Entonces habría que hacer el cálculo aquí y si nosotros tenemos alguna empresa o negocio que nos deja ganancias arriba de esos 250 UMAS, habría que reportar la información que solicita el formato en el apartado 5. ¿Ok? El apartado 6 se refiere a beneficios privados. Es la contribución monetaria o en especie que otorga una persona física o moral con recursos privados. Recuerden, anteriormente ya nos había pedido si habíamos recibido algún beneficio de algún ente público. Aquí se refiere únicamente a apoyos o recursos de origen privado. ¿Sale? Entonces, en caso de que nosotros hayamos recibido algún tipo de beneficio, una donación, un concurso, un sorteo, vamos a reportar esa información en este apartado. Y finalmente, el apartado de los fideicomisos. Este apartado solo lo llenarán las personas servidoras públicas que tengan participación en un fideicomiso, ya sea en el carácter de fideicomitente, fiduciario o fideicomisario o dentro del consejo técnico. Igual se debe de reportar hasta los últimos 2 años. ¿Ok?